Hola a todos. En el tema anterior trabajamos todo lo relacionado con energía y potencia de una señal mediante transformada de Fourier. Ahora vamos a trabajar el tema de picos. Los picos de una señal son las características más notables y útiles en un tipo de señal. Por lo tanto, el análisis de picos es un área muy importante en el procesamiento de señales digitales. A continuación indicaré cómo se puede detectar, localizar y mostrar picos de señales utilizando funciones en MATLAB. Para este caso vamos a utilizar la siguiente función, find peaks, en la cual ustedes mediante el asistente lo pueden buscar mediante ayudas, como lo estoy haciendo a continuación. Y lo que tienen que realizar ustedes es buscar toda la documentación respectiva a esa parte. Entonces en ese caso está la función, ejemplos guías para que nos pueden utilizar algunas características. Hoy vamos a ver una de estas y por lo tanto les recomiendo que ustedes investiguen más sobre este tema y cómo aplicarlo en diferentes tipos de señales. Bueno, para iniciar este ejemplo vamos a trabajar dos ítems o dos sesiones. La sesión de hoy consiste en determinar el periodo de una señal midiendo la distancia entre picos, y la sesión o el siguiente video es cómo encontrar picos en una señal ruidosa. Para este primer punto, que es determinar el periodo de señales midiendo la distancia entre ellos, vamos a utilizar una base de datos que reposa en MATLAB y tiene que ver con todo lo relacionado con la cantidad de manchas solares en 300 años. O sea, son datos tomados durante 300 años. Para utilizarla, la cargamos, como se indica en este código, cargamos la base de datos, y esta base de datos está clasificada o está compuesta por dos partes. La primera parte que refiere a los años, y la otra parte respecto a los valores obtenidos de las señales o de las manchas solares. Entonces en este caso vamos a graficar la cantidad de años y manchas solares detectadas. Entonces hacemos este primer avance y miramos la posible gráfica. Entonces creamos una figura. Entonces aquí está más claro. Bueno, si usted analiza, mire, tenemos desde el año 1700 hasta el año 2000 todos los datos obtenidos en la observación por 300 años. Cada uno de estos es un ítem o un valor obtenido por manchas solares durante los 300 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la función que ya les había mencionado, vamos a encontrar los picos obtenidos. Aquí también una figura. Y mire que aquí la función detecta los picos obtenidos. Entonces, si se dan cuenta, mire que obtenemos una cierta cantidad de picos relacionados en los 300 años. ¿Qué hacemos a continuación? Aquí podemos, mediante esta función, podemos utilizar mediante este comando la cantidad de picos que ustedes quieran analizar durante ese periodo. En este caso estamos sumando 15 picos. Entonces llegamos, creamos una figura. Y corremos la sección. Entonces, en este caso obtenemos solamente 15 picos, son los más relevantes de todas las muestras obtenidas. Importante lo que viene a continuación. En este caso, si analizamos esta señal obtenida, se dan cuenta, por ejemplo, esta sección de aquí, que hay dos picos muy semejantes y los tuvo en cuenta. Lo que se hace ahora es hacer un filtro en el cual seleccione el pico más relevante. Y para eso utilizamos la instrucción, la que se indica aquí, de tal forma que esta va a eliminarnos por un rango de 4 los picos muy cercanos.
Y si analizamos, mire que hay un pico que ya no lo tuvo en cuenta. Igual acá había otro. Entonces, comparemos las dos gráficas. La obtenida. Entonces, miren que esos picos que están acá, que no son necesarios, los fue, que era muy cercano. Por ejemplo, este pico era muy cercano a este, pero este no tuvo tanta importancia. Y este pico era muy cercano, tampoco tuvo importancia. Entonces, ese 4 lo que quiere decir es que alrededor de 4 va a tomar el más relevante. Por ejemplo, si aquí en este caso hubieran habido 4 picos muy cercanos o 4 aquí, él solamente toma 1 en un rango. Bueno, ahora sí miremos cuál es la frecuencia respectiva o cuál es la frecuencia que se presentan estos picos por años. Entonces, mediante las siguientes instrucciones, vamos a hallar esta frecuencia. Entonces, analizar los resultados obtenidos. Entonces, por ejemplo, tenemos que el primero en 1705, el primer pico, luego 1717, luego 1727. Si nos damos cuenta, mire que el rango este de aquí es de 12 años aproximadamente, este de aquí de 10, este de aquí de 12, y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál es el promedio en el cual hay una frecuente para determinar la cantidad de picos producidos. Entonces, en este caso utilizamos esta función y en conclusión decimos que en promedio cada 10.96 años se repite estos ciclos. ¿Qué quiere decir? Que estas señales obtenidas es periódica. Esta señal aquí en promedio es periódica y en promedio se repite cada 10 años. Ya tenemos el promedio. Y por último, analicemos la siguiente gráfica. Entonces corremos una figura, corremos esta sección y esta es la que está aquí, es el análisis general de todos los picos obtenidos. Como ya lo habíamos indicado la anterior, solo que está relacionado con la cantidad de muestras, en ese caso hasta 150, casi llegan a 200 muestras, y aquí respectivos años. Entonces, lo que hacemos fue graficar, obtener los picos en relación de las muestras versus años. Entonces aquí volvemos a ver lo mismo del anterior. Obtenemos los picos en promedio, hacemos un filtro, eliminamos los más cercanos, por ejemplo este de acá, este de acá, este de aquí también lo eliminamos por estar muy cercano a este de acá. Y por último hacemos un histograma para análisis estadístico. Entonces, si aquí analizamos la tendencia por intervalos de años y frecuencias que ocurren estos, entonces analizamos que entre 10 y 12 años hay una frecuencia de 6. ¿Para qué nos sirve eso? Para analizar en el periodo, puede ser, de cada esta señal. ¿Qué quiere decir? Que esta señal periódica entre 10 y 12 años se está repitiendo y cada 10 y 12 años su frecuencia es la más alta, es de 6. Entonces aquí analizamos mediante un histograma. Y bueno, el valor anterior, también 1096, que es lo que coincide con el histograma. Entonces, hasta esta primera parte se analiza lo que es el periodo y distancia entre picos. Encontramos los picos, las frecuencias y el histograma que nos indica cuál es los años para este ejercicio en el cual se repite cada periodo. Bueno, para la siguiente parte, que es el siguiente video, vamos a trabajar ya con una señal SG. La idea es que esta parte, cuando incluye ruido, por ejemplo, vamos a correr esta señal. Entonces voy a correr todo el código.
Esta es la primera parte. Esperemos que termine la segunda parte. Entonces, vamos a determinar esta señal SG con la señal QRS, pero la señal original es una señal de esta forma en la cual incluye ruido. Entonces, ¿cómo detectar los picos que nos interesan sin tener en cuenta todo este ruido ocasionado? Esta es una señal SG obtenida y la idea es tratar de obtener los picos, la distancia entre picos y caracterizar esta señal como está aquí, eliminando todos estos ruidos y al final obtener una señal de esta forma, caracterizada de esta forma. Entonces, para el próximo video ya analizamos este tema. Entonces, por ahora, agradezco su atención y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.